Este Dios al cual ellos oraban y al cual nosotros también oramos, no es un Dios a secas, es un Dios con poder, un Dios con soberanía. Los judíos se entendían como alguien soberano al cual debían inclinarse, al cual lo que decía era palabra que se debía hacer. A ellos le debían todo el respeto y toda honra. Pero de alguna forma, cuando ellos dicen juntaron sus manos y oraban a Dios, acá, claro, no dice soberano, pero sí dice el Dios de los cielos, de la tierra, del mar y de lo que hay en ellos. Están poniendo en una posición al Dios que produce toda la fuerza, toda la energía, todo el poder. Y justamente de eso se trata, del poder que viene de Dios. Hoy expresado a través de ese Pentecostés con la llegada del Espíritu Santo. El poder de Dios que se manifiesta en aquellos que reconocen la soberanía de un Dios que no solamente crea todo lo visible e invisible que hay en el universo, sino que lo sostiene y lo sujeta a su propia voluntad, incluidos nosotros, al cual juntamos nuestras manos, inclinamos nuestra cabeza y lo reconocemos como Dios. Tiene que darse ese proceso. En el versículo 29 se nos dice nuevamente: ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Nuevamente se da este mismo proceso. Para poder aprovechar el poder que viene de Dios, tiene que haber un orden. Y ese orden tiene que estar bien claro y bien establecido en todo, inclusive en su iglesia, inclusive en nosotros. Nosotros tenemos que reconocernos como siervos. Nosotros necesitamos estar arrodillados aquí abajo, reconociendo que el poder viene de Dios y solo de Dios, y sin ese poder nosotros ni siquiera seríamos iglesia, ni estaríamos constituidos en nada. Las cataratas del Niágara no serían absolutamente nada si no obedeciesen a ese orden natural. Tiene que haber alguien allí arriba con tanto poder para poder emanar hacia abajo. El Pentecostés es el Espíritu de Dios, es la fuerza de Dios, es la energía de Dios que viene de lo alto hacia abajo. Cuando nosotros nos reconocemos como siervos, cuando nosotros ocupamos el lugar de hijos de Dios aquí en este mundo y nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, es cuando comenzaremos a llevar adelante esa tarea que nos ha sido encomendada allí en la Gran Comisión y tantas otras veces más. Y por tanto de hacer discípulos a todas las naciones. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y saldrán a ser testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta las partes más lejanas del cielo. Sí, mis queridos, no puede haber Pentecostés si queremos estar a la misma altura de Dios. Cuando como siervos de Dios queremos ponernos allí al costado de Él, o a veces más arriba de Él con nuestro orgullo, nuestros propios pecados, nuestros propios pareceres, cuando dejamos de recibir ese espíritu
que viene de lo alto. Si el agua se pone en un mismo nivel, se estanca. Y sabemos lo que pasa cuando un agua se estanca. Termina pudriéndose. Solamente el agua corre cuando hay un desnivel. Y siempre va a cumplir ese propósito divino. Correr desde lo más alto hacia lo más bajo. Y nosotros somos hombres y nuestro Dios es un Dios soberano que quiere darnos su Espíritu Santo constantemente, que quiere hacer fluir ese Espíritu dado allá en el Pentecostés, que se renueva constantemente en su iglesia, en aquellos hijos suyos que se dejan guiar, que se dejan llamar, que se dejan sustentar, que se dejan contemplar por el Espíritu del Dios que tiene sujeto todas las cosas en el universo, inclusive a nosotros mismos. Es necesario que todo creyente tenga un concepto adecuado de Dios y de sí mismo. Necesitamos aceptar que somos hijos de Dios. Necesitamos aceptar que solamente si somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces recién habremos de dar un testimonio fiel de lo que Él es en nuestra vida. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios para que Él se manifieste en la plenitud de su ser. ¿Cómo sabemos que el Espíritu de Dios guía a su iglesia? ¿Cómo sabemos que el Espíritu de Dios nos está guiando a todos nosotros? Muchos tratan de buscar el Espíritu de Dios en los dones. Muchos tratan de definir los dones para saber el Espíritu de Dios. Sin embargo, el Espíritu de Dios no se lo reconoce por los dones. El Espíritu de Dios se lo reconoce por los frutos. El Espíritu de Dios se lo reconoce por aquello que es propio de Dios, por aquello que el Hijo de Dios asume y se deja guiar por ese Espíritu. La propia palabra dice: por sus frutos los conoceréis. La iglesia que tiene muchos dones, o por lo menos que dice tener muchos dones, pero que no produce frutos, es una iglesia que se ha puesto al nivel de Dios. Y lo más probable es que corra la suerte del agua estancada. Por lo tanto, mis queridos, dejemos que el Espíritu de Dios habite en nosotros. Dejemos que el Espíritu de Dios se manifieste no con grandes dones, no tratando de buscar en todos y cada uno de nosotros los dones quizás existentes o tal vez no existentes. Dejemos que el Espíritu de Dios obre la maravilla de guiarnos en todos y cada uno de nosotros. Seamos testigos fieles para producir frutos. A los dones le corresponde a Dios.